El estudio, análisis y entendimiento de los hidrocarburos y del agua resulta fundamental dentro de la química, no solo por la relevancia que tienen en los procesos naturales, sino también por el impacto que tienen en nuestra vida cotidiana, en la industria y en el medio ambiente. Por un lado, los hidrocarburos forman parte de una base química elemental y el agua es considerada como un recurso vital indispensable. El contraste entre estas dos sustancias permite analizar a profundidad y razonar las consecuencias ambientales y sociales que pueden conllevar el uso inapropiado de los hidrocarburos, como lo es el petróleo, en especial cuando contaminan recursos hídricos en ciertas comunidades, como lo ocurrido en el derrame de Río San Juan, que se analiza en la situación problema. Para entender con plenitud la situación problema, es fundamental entender qué es un hidrocarburo. Un hidrocarburo es un compuesto orgánico que está formado únicamente por átomos tanto de carbono como de hidrógeno, generando estructuras en cadenas lineales, ramificadas o cíclicas, conteniendo dentro de ellas ya sean enlaces simples, dobles o triples entre los átomos del carbono. Estos compuestos son las bases de la química orgánica y se pueden presentar en la naturaleza de diversas formas, como en gases, líquidos y grasas, y en algunos casos en sólidos. Y es por ello que podemos encontrar este tipo de compuestos como elementos del petróleo y el gas natural. Además, por las propiedades físicas y químicas que tienen los hidrocarburos, estos los hace unos excelentes participantes para su uso en la industria y en la obtención de energía y la elaboración de productos industriales. No obstante, esto igualmente los hace altamente tóxicos y contaminantes en su uso inadecuado. Es fundamental conocer las estructuras moleculares de los hidrocarburos y del agua, pues tienen características distintas a partir de su composición y tipo de enlace que contiene. En base a la organización de los carbonos en el espacio tridimensional y los tipos de enlace que forman, se pueden clasificar en alcanos, que son aquellos los que tienen enlaces simples, alquenos, que son los que tienen al menos un doble enlace en su estructura molecular, y los alquinos, que tienen al menos un triple enlace, y es importante mencionar los aromáticos. De acuerdo a lo visto en clase, la geometría molecular de los hidrocarburos va a depender de la cantidad de grupos de electrones que tiene la molécula y el tipo de enlace que tienen, así como la cantidad de pares de electrones libres que contienen. En este caso, podemos ver la estructura de Lewis del metano, en donde existen 4 enlaces simples de carbono y de esta forma se generan 4 grupos de electrones, por lo que le hace tener a esta estructura una geometría tetraédrica. Por su parte, el butano contiene en su estructura de Lewis, como se ve en la presentación, una cadena lineal de 4 carbonos con enlaces simples, lo que lo hace tener una geometría tetraédrica al igual que el metano. En este caso, podemos observar las estructuras moleculares del hexano y del agua. En el caso del hexano y su estructura de Lewis está conformada por una cadena lineal con 6 carbonos de enlaces simples, lo que conforma una geometría tetraédrica alrededor del carbono. Por otro lado, en el caso del agua, podemos observar su estructura molecular, que está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, que se unen mediante enlaces covalentes polares. Dentro de este compuesto del agua, el oxígeno podemos ver que existen 2 enlaces simples a los hidrógenos y 2 pares de electrones libres de oxígeno, lo que claramente evidencia en su estructura de Lewis una geometría molecular de tipo angular, como se analizó en clase con la teoría de repulsión de pares de electrones. Propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos y del agua. Hidrocarburos. Propiedades físicas. Respecto a su solubilidad, podemos decir que para alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos son insolubles en agua debido a su polaridad, pero solubles en disolventes no polares orgánicos. Densidad. Para los alcanos, alquenos y alquinos son menos densos que el agua, aunque también puede aumentar cuando la molécula es de mayor tamaño. En los aromáticos varía según la longitud de la cadena de carbono y la presencia de grupos funcionales. Punto de ebullición y fusión. Para alcanos, alquenos y alquinos generalmente presentan puntos de fusión y ebullición bajos, pero a medida que aumenta el peso molecular, estos tienden a aumentar también. En los aromáticos suelen ser generalmente más altos que el de los hidrocarburos alifáticos debido a las fuerzas de dispersión intermoleculares. Viscosidad.
La viscosidad para los alcanos, alquenos y alquinos varía según la longitud de las cadenas carbonales y la presencia de ramificaciones, es decir, que los hidrocarburos más largos y ramificados tienden a ser más viscosos. Para los aromáticos también varía según la longitud de la cadena de carbono y la presencia de grupos funcionales. Generalmente suelen ser menos viscosos que los hidrocarburos alifáticos debido a la menor cantidad de interacciones dipolo-dipolo entre las moléculas. Propiedades químicas para alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos. Inflamabilidad. Los hidrocarburos son altamente inflamables gracias a su estructura molecular y la presencia de enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Reactividad. Generalmente suelen ser poco reactivos debido a la alta estabilidad que presentan en los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, aunque pueden someterse a reacciones químicas. Polaridad. Respecto a su polaridad, son moléculas no polares porque la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno es pequeña. Esto afecta la solubilidad de los hidrocarburos en agua. Estabilidad térmica. Generalmente suelen ser estables térmicamente, o sea que resisten altas temperaturas sin descomponerse, aunque hay algunos hidrocarburos que pueden sufrir descomposición térmica a temperaturas muy elevadas. Acidez básica. Los hidrocarburos no presentan propiedades ácidas y básicas debido a que sus compuestos neutros, esto debido a que sus grupos funcionales no pueden donar ni aceptar protones. Tenemos el hexano, su fórmula es C6H14. En la fórmula desarrollada y en la estructura de Lewis podemos observar 6 carbonos y 14 hidrógenos unidos. Su tipo de enlace y polaridad es covalente no polar, su punto de ebullición es 69 grados centígrados, su densidad 0.66 gramos sobre centímetro cúbico y las fuerzas intermoleculares son fuerzas de dispersión de London. Por último, su solubilidad en el agua es de 100 mililitros a 20 grados centímetros, es decir, 0.0013. El benceno, con fórmula C6H6, cuenta con 6 carbonos unidos y 6 hidrógenos unidos a cada uno de este. Su tipo de enlace y polaridad es covalente no polar, su punto de ebullición es 80.1 grados centígrados, su densidad 0.876 gramos entre centímetro cúbico y sus fuerzas intermoleculares son las fuerzas de dispersión de London. Su solubilidad en el agua es de 100 mililitros a 25 grados centígrados, es decir, 0.18. Fuerzas intermoleculares. El agua es una molécula polar, mientras que los hidrocarburos son mayormente no polares. Esto provoca que las moléculas de agua formen una red de enlaces de hidrógeno entre sí, mientras que las moléculas de hidrocarburo tienen interacciones más débiles y no pueden formar enlaces de hidrógeno con el agua. Al estar juntos, el agua reordena sus moléculas para maximizar los enlaces de hidrógeno entre ellas, lo que resulta en una separación o inmiscibilidad con los hidrocarburos. Dado a que no existen enlaces de hidrógeno entre agua e hidrocarburos, se crean interacciones muy débiles por el dipolo inducido, lo que lleva a que estas sustancias no se mezclen fácilmente. Los principales métodos para separar hidrocarburos del agua son separación por gravedad, la cual consiste en dejar reposar la mezcla en depósitos durante un tiempo para que se formen dos capas, debido a la diferencia de densidad entre el agua y los hidrocarburos, permitiendo su separación natural. Otra es la tecnología de membranas de microfiltración, ultrafiltración o nanofiltración que permiten el paso selectivo del agua y retienen los hidrocarburos, destacando por su alta eficiencia. La destilación al vacío se lleva a cabo a presiones bajas para separar hidrocarburos del agua mediante diferencias en presión de vapor. Y por último, la centrifugación. Se utiliza energía centrífuga en equipos que giran rápidamente para separar el agua del hidrocarburo. Aprovechando que el agua es más pesada, se desplaza hacia el borde del tambor y el aceite queda en el centro. El derrame de hidrocarburos en el río San Juan causó graves daños ambientales y sociales, afectó directamente a los ecosistemas, la fauna, los cultivos y el acceso al agua potable, poniendo en riesgo la salud de las personas y generando pérdidas económicas. Los efectos aún persisten, ya que los residuos siguen contaminando suelos y acuíferos. Este evento resalta la responsabilidad de las empresas y del Estado en la protección ambiental, recordando que cuidar la naturaleza es esencial para garantizar la calidad de vida y la dignidad humana. En Cadereyta no se han respetado los derechos al agua ni al medio ambiente sano, ya que la contaminación del río San Juan
y de los acuíferos afecta la salud, la seguridad alimentaria y el bienestar de la población. Aunque la Constitución garantiza estos derechos, la persistente contaminación por parte de Pemex demuestra que el Estado no ha cumplido con su deber de protegerlos. Este caso evidencia que los derechos deben traducirse en acciones reales de prevención, como vigilancia y reparación para lograr justicia ambiental. Este trabajo nos permitió comprender la importancia que hay en los hidrocarburos y el agua, no solo desde un punto de vista químico, sino también su relación con la vida cotidiana, el medio ambiente y la industria. El análisis de las estructuras, propiedades e interacciones de los hidrocarburos nos mostró la razón por la cual estas sustancias suelen presentar comportamientos tan diferentes y el cómo esas diferencias se reflejan en fenómenos como lo es su insolubilidad en agua. Además, la investigación de las distintas técnicas de separación y la reflexión sobre el derrame en el río San Juan hacen evidentes las consecuencias ambientales y sociales del uso inadecuado e irresponsable que se le da a los hidrocarburos, destacando la responsabilidad que tiene el Estado y las empresas en la protección de los recursos naturales. Consideramos que este trabajo nos ayuda a fortalecer nuestra sensibilidad sobre la necesidad de cuidar los ecosistemas y recursos naturales, esencialmente los recursos hídricos, para garantizar desde el derecho al agua como el derecho a un medio ambiente sano para las generaciones presentes y futuras. El metano está conformado por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Su tipo de enlace es de covalente no polar, un punto de ebullición de -161.5 grados Celsius, una densidad de 0,000657 gramos sobre centímetros cúbicos. La fuerza intermolecular que se aplica en él son las fuerzas de dispersión de London y su solubilidad en agua es de 3.3 mililitros sobre 100 mililitros a 20 grados. El butano es una molécula formada por 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Tiene un tipo de enlace covalente no polar. Su punto de ebullición es de -0.5 grados Celsius. Tiene una densidad de 0,00252 gramos sobre centímetros cúbicos. Su fuerza intermolecular, al igual que los demás hidrocarburos, son las fuerzas de dispersión de London y tiene una solubilidad en agua de 0,0061 gramos sobre 100 mililitros a 20 grados Celsius. Ahora, el agua es una molécula formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Su tipo de enlace es covalente polar. Su punto de ebullición es de 100 grados Celsius. Su densidad es de 0,9998395 gramos sobre mililitros o en algunos casos de 1. La fuerza intermolecular que actúa sobre esta molécula es el puente de hidrógeno. Es una molécula polar y su solubilidad en agua es de 1, o sea que es 100% soluble consigo misma. Tenemos el hexano, su fórmula es C6H14. En la fórmula desarrollada y en la estructura de Lewis podemos observar 6 carbonos y 14 hidrógenos unidos. Su tipo de enlace y polaridad es covalente no polar, su punto de ebullición es 69 grados centígrados, su densidad 0,66 gramos sobre centímetro cúbico y las fuerzas intermoleculares son fuerzas de dispersión de London. Por último, su solubilidad en el agua es de 100 mililitros a 20 grados centímetros, es decir, 0,0013. El benceno, con fórmula C6H6, cuenta con 6 carbonos unidos y 6 hidrógenos unidos a cada uno de este. Su tipo de enlace y polaridad es covalente no polar, su punto de ebullición es 80.1 grados centígrados, su densidad 0,876 gramos entre centímetro cúbico y sus fuerzas intermoleculares son las fuerzas de dispersión de London. Su solubilidad en el agua es de 100 mililitros a 25 grados centígrados, es decir, 0,18. Compuesto etano, fórmula C2H6. Fórmula desarrollada o estructura, consta de 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Tipo de enlace, covalente no polar. Estructura de Lewis, tiene 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Punto de ebullición, -88.5 grados centígrados. Densidad, 0,001282. Fuerzas intermoleculares, fuerza de dispersión de London. Polaridad, no polar. Solubilidad en el agua. Mililitros, 100 mililitros a 20 grados centígrados, muy escasa. Compuesto octano, fórmula C8H18.
Fórmula desarrollada, estructura. Está compuesto por 8 átomos de carbono y 18 átomos de hidrógeno. Tipo de enlace covalente no polar. Estructura de Lewis. Tiene 8 átomos de carbono y 18 átomos de hidrógeno. Punto de ebullición 125.6 grados centígrados. Densidad 0.703. Fuerzas intermoleculares, fuerzas de dispersión de London. Polaridad no polar. Solubilidad en el agua ninguna. Propano. Su fórmula es C3H8. Podemos ver en pantalla su fórmula desarrollada y también la estructura de Lewis. Es un tipo de enlace covalente no polar. Su punto de ebullición es menos 42 grados centígrados. Su densidad en gas es de 0.0183 en gramos sobre centímetros cúbicos. En líquido es de 0.493, igual en gramos sobre centímetros cúbicos. Sus fuerzas intermoleculares son fuerzas de dispersión de London, es no polar y su solubilidad en el agua va de gramos sobre 100 mililitros a 20 grados centígrados, 0.07. El pentano, su fórmula es C5H12, igual que el propano. Podemos ver su fórmula desarrollada y la estructura de Lewis en pantalla. Es un tipo de enlace covalente no polar. Su punto de ebullición es de 36.1 grados centígrados. Su densidad es de 0.626 gramos sobre centímetro cúbico. Sus fuerzas intermoleculares son fuerzas de dispersión de London. Es no polar y su solubilidad en agua es de gramos sobre 100 mililitros a 20 grados centígrados, 0.004. Etileno. Su fórmula es C2H4. En pantalla podemos observar la fórmula desarrollada y la estructura de Lewis. Es un tipo de enlace covalente no polar. Su punto de ebullición es menos 103.72 grados centígrados. Su densidad es de 0.001178 gramos sobre centímetro cúbico. Sus fuerzas intermoleculares son fuerzas de dispersión de London. Es no polar y su solubilidad en agua va de miligramos por litros a 25 grados centígrados, 131. Heptano. Su fórmula es C7H16. Igual que el etileno, podemos observar en pantalla la fórmula desarrollada y la estructura de Lewis. Es un tipo de enlace covalente no polar. Su punto de ebullición es 98.38 grados centígrados. Su densidad es de 0.6795 gramos por centímetro cúbico. Sus fuerzas intermoleculares son fuerzas de dispersión de London. Es no polar y su solubilidad en agua va de miligramos por litro a 25 grados centígrados, 2.2.